Tras una travesía larga y dificultosa por tierra y mar, Odiseo y su tutor, con el audaz Equión, llegaron a Iolcos. El anciano Peleo, rey de Phtía y las fértiles llanuras de Iolcos, los saludó dándoles una efusiva bienvenida, pues recordaba que Laertes había sido su amigo y compañero hacía ya tantos años, cuando juntos navegaron en la Argo por las saladas aguas, y se alegró al ver al hijo de aquel viejo compañero, y tomó a Odiseo de la mano y lo llevó a su palacio y le dio de todo lo mejor que tenía. «Quédate aquí conmigo un mes», dijo. «Mis naves están ahora en alta mar, pero regresarán, y cuando la luna llena regrese al cielo, como lo hizo anoche, te enviaré seguro a Corinto por las costas de la bahía de Crisa». Y así Odiseo y el bardo se quedaron un mes entero en Iolcos, en el hogar del rey Peleo. Había banquetes y celebraciones cada día, y aun así el tiempo pasaba despacio, pues el muchacho deseaba volver a contemplar su querida Ítaca y apenas era capaz de soportar tener que esperar el regreso de la luna llena. ¿Qué monte es aquel tan grande que tenemos a la izquierda y cuyas laderas parecen estar cubiertas de oscuros bosques?, preguntó un día Odiseo mientras caminaba con su tutor junto al mar. «Es el famoso monte Pelión», dijo el bardo, «y ese otro monte con laderas más empinadas que se extiende a lo lejos en el horizonte es el casi tan famoso monte Osa». «He oído a mi padre hablar de apilar el Pelión y el Osa», dijo Odiseo, «pero no entiendo cómo es posible». «Había una vez dos hermanos, los más altos que la fructífera tierra haya criado jamás», dijo Femio. «Se llamaban Oto y Efialtes, y amenazaron con la guerra a los mismísimos inmortales que habitan el monte Olimpo. Se jactaron de que apilarían el Osa sobre el Olimpo y el Pelión con todos sus bosques sobre el Osa, para así poder subir hasta el cielo. Y si hubieran llegado a hacerse adultos, nadie sabe de qué habrían sido capaces. Pero el flechador Apolo, con sus veloces proyectiles, acabó con ellos antes de que les saliera el primer pelo de la barba. Y así el Pelión sigue junto al mar y el Osa, en su propio sitio, sigue protegiendo el encantador valle de Tempe». «Ah, ahora me estoy acordando de otra cosa del monte Pelión», dijo Odiseo. «Fue con los árboles de sus laderas con los que se construyó la nave Argo, y he oído a mi padre contar cómo el centauro Quirón vivió hace tiempo en una cueva en el Pelión, y allí instruía a los jóvenes héroes que acudían a aprender con él, y cómo el joven Jasón bajó por la montaña un día y se plantó con audacia ante el rey Pelias, que le había arrebatado el reino a su anciano padre Esón. Ojalá hubiera sido yo uno de los pupilos de Quirón y hubiera compartido los aprendizajes con aquellos héroes». «El viejo centauro sigue viviendo en su cueva del monte Pelión», dijo Femio. «Mañana, si el rey Peleo lo permite, iremos a verle». Y así, al día siguiente, los dos salieron de Iolcos por los viñedos y campos y olivares rumbo al Pelión. No tardaron mucho en llegar a los pies de la imponente montaña. Sobre ellos había amenazadoras rocas y oscuros bosques de pinos que parecían listos para caer y aplastarlos. Pero entre los árboles y los resquicios de las rocas crecían miles de flores perfumadas y todo tipo de hierbas curativas, y suave hierba que alimentaba a los ciervos. Fueron subiendo más y más, hasta que los oscuros bosques dieron lugar a arbustos escuchimizados y los arbustos a rocas desnudas. Entonces el camino los llevaba otra vez hacia abajo, hasta un valle donde rugía una catarata llena de espuma. Allí llegaron a la entrada de una cueva casi oculta tras una cortina de viñas en flor. Desde dentro de la cueva les llegó la dulce música de una lira, mezclada con voces que cantaban. ¿Y qué cantaban? Cantaban de las cosas puras y buenas y hermosas, del imponente mar y de la fructífera tierra, y de la azul bóveda del cielo, de la esperanza resplandeciente y leal, del amor puro y poderoso. Entonces la canción terminó. Odiseo y el bardo entraron a prisa y se quedaron de pie junto a la amplia entrada. Podían ver que las paredes bajas de la caverna estaban adornadas con escudos de cuero o bronce, con cuernos de ciervo y con muchos otros trofeos de batalla o caza. En el suelo había cómodos asientos de pieles de osos y en el centro había una hoguera que hacía que todo resplandeciera con tonos rojizos. No tuvieron que esperar mucho en la puerta. Un anciano de cabello blanco y una barba que le llegaba hasta la cintura, con los ojos claros y brillantes como los de un halcón y con paso firme como el de un joven, fue hacia ellos y los saludó. Odiseo pensó que nunca había visto a un hombre tan noble y aun así con un ademán tan triste.
«Hola, extranjeros», dijo el anciano héroe, dándoles la mano. «Hola, hijo de Laertes, pues te conozco. Bienvenidos al hogar de Quirón, el último de su raza. Entrad, y cuando hayáis descansado, me contaréis a qué habéis venido al Pelión y qué favor buscáis de mí». Entonces se volvió al interior de la amplia cueva y Odiseo y su tutor lo siguieron. Se sentaron en los cómodos asientos no lejos del fuego. Entonces un apuesto joven les llevó agua en una jarra de piedra y la echó en una jofaina para que pudieran lavarse las manos, y otro muchacho les llevó pan de trigo y lo colocó en una mesa bien pulimentada, y otro llevó dorada miel en el panal y muchas otras delicadezas. Cuando todo aquello estaba dispuesto, un cuarto muchacho puso ante ellos un plato de carne de venado y copas llenas de agua fresca de la catarata de la montaña. Mientras estaban sentados compartiendo todo aquello, no se oyó ni una palabra en la cueva, pues el viejo Quirón nunca olvidaba la cortesía debida a los invitados y extranjeros. Cuando hubieron terminado, les preguntó: «Ahora decidme, ¿qué os trae aquí y qué puedo hacer por vosotros?» «Nada en particular», respondió Femio, «salvo ver a uno de los inmortales y escuchar las palabras de sabiduría y belleza de sus labios. Sabemos que has sido amigo y maestro de héroes sin par en la tierra, y este muchacho, Odiseo, que es él mismo hijo de un héroe, querría averiguar algo de ti». Quirón sonrió y miró directamente al joven a la cara. «He entrenado a muchos jóvenes como tú para la batalla de la vida», dijo, «y tu padre, como todos los argonautas, fue uno de mis discípulos. Eres bienvenido en el monte Pelión y en la escuela del viejo Quirón. Pero, ¿por qué me miras los pies?» Odiseo se sonrojó, pero no fue capaz de responder. «Ya veo», dijo Quirón hablando con algo de tristeza. «Esperabas que fuera medio hombre y medio caballo, y estabas buscando las pezuñas, pues es así como muchos hombres creen que somos los centauros. Te voy a contar la verdad». La historia de los lápitas y los centauros. Hace mucho tiempo mi gente vivía en los valles y las llanuras de Tesalia, y fueron los primeros que domaron los caballos salvajes y les enseñaron a obedecer la mano de sus jinetes. Por incontables años mis padres tuvieron estas tierras y fueron libres como el viento de la cima del Pelión. Sus guerreros, que galopaban sobre sus veloces caballos con sus luengas lanzas listas en las manos, no conocían el miedo ni encontraron enemigo alguno que pudiera hacerles frente, y de ahí que los hombres los llamaran centauros, que en la lengua antigua significaba los perforadores del aire. Pero un día llegó un pueblo poderoso desde el otro lado del mar, que construía casas de piedra y vivía en ciudades, y nos hicieron cruel guerra a los veloces centauros. Eran los lápitas, los persuasores de las piedras, y nunca habían visto ni oído hablar de los caballos, y durante mucho tiempo creyeron que nuestros guerreros eran monstruos, medio caballo, medio hombre, y que vivíamos como salvajes entre las montañas y en la llanura. Y así la historia se ha difundido por todo el mundo, que todos los centauros, e incluso yo, el último de mi linaje, son medio humanos pero con pezuñas y crines de caballo, y que vivimos como los caballos. Larga y terrible fue la guerra entre los centauros y los lápitas, pero los persuasores de las piedras eran más poderosos que los perforadores del aire. Finalmente, mi gente acabó expulsada hacia las montañas, donde vivieron como salvajes en las cuevas, y en los desfiladeros y barrancos donde no llega el sol. Y nuestros enemigos, los lápitas, habitaron los ricos valles y tuvieron las amplias pasturas que una vez habían sido nuestras. Entonces ocurrió que Pirito, rey de los lápitas, vio a Hipodamía, la más hermosa de las muchachas de la montaña, y quiso casarse con ella. Nadie sabe si fue consentido o si los lápitas se la llevaron por la fuerza, pero Pirito celebró un gran banquete de bodas y a él invitó a los centauros más importantes, al gran Teseo de Atenas, a Néstor de la arenosa Pilos y a muchos otros de los más nobles héroes griegos. Se han dicho muchas historias locas y salvajes de lo que ocurrió en el banquete, pero has de recordar que todas estas historias proceden de las bocas de nuestros enemigos, los lápitas, y que su versión es digna de ser puesta en duda. Te voy a contar mi versión de los hechos. En medio del banquete, cuando los lápitas estaban borrachos de vino, Euritión, el más audaz de los centauros, se puso en pie y les hizo una señal a sus compañeros. Sin una palabra, agarraron a la novia y se la llevaron, no contra su voluntad, del salón.
La montaron en un veloz caballo que había en la puerta. Entonces, a toda prisa, ellos también montaron con la intención de cabalgar de vuelta a su hogar en las montañas. Pero los lápitas se despertaron y salieron corriendo del salón antes de que nuestros jinetes se hubieran ido. Tremenda fue la batalla que hubo a continuación. Nuestros hombres estaban armados tan solo con mazas de pino que tenían ocultas bajo la capa, pues no se atrevieron a llevar armas a una boda. Los lápitas lucharon con lanzas y con despiadado odio mataron a uno tras otro de los centauros, hasta que tan solo uno pudo escapar a las montañas. Pero la guerra no terminó entonces, pues Pirito, absolutamente enfurecido, expulsó al resto de mi gente de su hogar en las montañas y les obligó a huir muy lejos, a la solitaria tierra del Pindo. Y yo, único de mi linaje, me quedé a vivir en mi caverna en las boscosas laderas del Pelión. Cuando Quirón hubo terminado su historia, Odiseo vio que tenía los ojos llenos de lágrimas y que le temblaba la mano cuando fue a tomar la lira una vez más, y entonces tocó una canción corta y triste como si fuera un funeral. «¿Por qué no fuiste con tus parientes a la tierra del Pindo?», preguntó Femio. «Este es mi hogar», respondió Quirón. «El hermoso valle que ves allí fue una vez la tierra de pasto de mi padre. Toda la región que hay ante nosotros es el país de mis antepasados. No tengo ni padres ni hermanos ni esposa ni hijos. ¿Por qué querría irme lejos de todo lo que quiero? Este es un lugar agradable, y los jóvenes que han sido mis pupilos me han hecho feliz». «Por favor, háblanos de tus alumnos», dijo Odiseo acercándose al sabio anciano. «Ha habido tantos muchachos a mi cargo», dijo Quirón, «que no podría hablarte de todos ellos. Algunos han venido, los he instruido y se han marchado de vuelta a casa, y el mundo nunca ha oído hablar de ellos, porque les ha tocado una vida fácil y en paz. Ha habido otros que han obtenido gran renombre, pues sus caminos estaban llenos de dificultades y ante ellos había grandes montañas que debían superar. Entre estos últimos estaba Heracles, destinado a una vida de esfuerzos, porque otro había usurpado el lugar que le correspondía a él. El joven Jasón, escondiéndose del cruel odio de su tío Pelias, y el gentil Asclepio, despojado del amor de una madre y dejado de la mano de los dioses. Y también estaba mi nieto Peleo, que ahora es tu anfitrión en Yolcos, y Acteón, el famoso cazador, y muchos de los héroes que más tarde zarparon en la Argo hasta la lejana Cólquide. Cada uno de estos muchachos tenía su propio criterio y un algo que hacía que yo los acogiera y entrenara. Heracles era obstinado, egoísta, impulsivo, terrible cuando no podía controlar sus pasiones, y aun así su gran corazón estaba lleno de amor por los pobres, los débiles, los afligidos, y él se esforzaba por ayudarlos. Jasón amaba el agua, y envuelto en su capa se sentaba durante horas en la cima del Pelión y contemplaba con ojos anhelantes el mar púrpura. A Asclepio le encantaba ir por los riscos y los barrancos del Pelión recogiendo hierbas y flores y estudiando los hábitos de aves y bestias. Y Acteón tenía gran pasión por los bosques y los campos, y siempre tenía una jauría de veloces perros a sus pies, listos para la persecución de un jabalí o ciervo. Cuando estos muchachos vinieron a mí, vi que debía darle a cada uno la comida más apropiada a sus necesidades y de la que más necesidad tuviera su mente. Si los hubiera tratado a todos igual y les hubiera enseñado a todos lo mismo, no creo que ninguno hubiera llegado a destacar en nada. Pero, mientras refrenaba la obstinada voluntad de Heracles, hacía lo que podía por alimentar su amor por la virtud y su ingenio. Le enseñé al joven Jasón todo lo que sabía sobre la maravillosa tierra y los mares y las islas que nos rodean. Acompañé a Asclepio por el camino que él había elegido y le mostré las virtudes ocultas en las plantas y las flores. Fui con Acteón de caza y le enseñé que no debía ser cruel y que la vida de la menor de las criaturas no debía tomarse a la ligera. De esta forma modelé la mente de cada uno de ellos, según su predisposición, y cada uno creció en estatura y fuerza y belleza, al menos en mi opinión. Y luego había lecciones generales que les daba a todos, llevándolos al conocimiento de aquellas cosas que son necesarias para el hombre bien provisto y perfecto de nuestros días. Les enseñé a blandir las armas de la guerra y de la caza, a cabalgar y a nadar, a soportar la fatiga sin quejarse y a enfrentarse al peligro sin miedo. Y les enseñé a cuidar de sus propios cuerpos para que fueran fuertes y ágiles y llenos de salud y vigor.
y les enseñé a curar enfermedades y a tratar heridas y a cuidar a los enfermos. No pasó mucho hasta que Heracles se fue, con todo su poder, a librar al mundo de monstruos, a defender a los inocentes e indefensos y a corregir el mal. Y por lo que sé, aún continúa esforzándose por el camino de la virtud hacia las azules montañas de la fama. Y Jasón, como sabéis, se fue y marchó a Iolcos para reclamar su derecho al viejo Pelias, y cuando éste le ordenó que le llevara el vellocino de oro, construyó la Argo y navegó con los héroes a la lejana Cólquide. Para mí, su viejo maestro, fue un orgullo cuando regresó a Iolcos con el resplandeciente tesoro, y entonces supe que le aguardaba una vida de alegría y gloria. Pero se olvidó de mis enseñanzas y se alió con el mal, y Medea, la hechicera a la que él amaba, le causó una indecible desdicha y le causó, no mucho después, la prematura muerte. Luego, Asclepio se fue para llevar a cabo su misión, y a donde quiera que iba curaba y purificaba y criaba y bendecía. Era tan victorioso como todos mis pupilos, pero no ganaba por la fuerza como Heracles ni por la astucia como Jasón, sino por la amabilidad y el amor y el conocimiento y la habilidad y el autosacrificio. Y a él los hombres le dieron el más alto honor, porque curaba donde otros mataban. Pero los poderes de la oscuridad siempre odian el bien, y Hades, cuando vio que Asclepio le arrebataba a los que estaban a las puertas de la muerte, se quejó de que el gran sanador le estaba saqueando su reino. Y los hombres dicen que Zeus oyó su queja y fulminó a Asclepio. Entonces el rostro del sol quedó sumido en la tristeza, y los hombres y las bestias y todas las criaturas de la tierra lloraron con gran pena, y a los árboles se le caían las hojas al suelo, y las flores cerraban los pétalos y se quedaban sin florecer, porque el amable médico que había curado todas las dolencias y enfermedades ya no estaba en la tierra de los vivos. Y la cólera del flechador Apolo, su padre, se le removió por dentro, por lo que bajó a la gran forja de Hefesto y con sus veloces flechas mató a los cíclopes que le habían forjado los rayos a Zeus, y no perdonó la vida a ninguno de los tres. Entonces Zeus, a su vez, lleno de furia, envió al rubio Apolo a Feras, en Tesalia, para que fuera esclavo durante todo un año del rey Admeto. En este momento apareció un muchacho alto y apuesto a quien Odiseo aún no había visto. No tenía más de 6 años. Su largo cabello ámbar le caía en rizos sobre los hombros. Sus ojos brillaban como los rayos del sol sobre las azules olas del mar. Mantenía recta la cabeza y caminaba con un noble gracejo que mostraba el alma orgullosa dentro de su pecho. Los ojos de Odiseo se quedaron fijos en él, y se preguntó quién podría ser aquel joven noble. Quirón se dio cuenta y llamó a su lado al muchacho. «Odiseo», dijo, «este es mi bisnieto, el joven Aquiles, el hijo del rey Peleo, tu anfitrión. Algo me dice que tu vida y la suya volverán a cruzarse de alguna forma. Si es como amigos o como enemigos, no sabría decirlo. Hoy al menos seréis amigos, y después de un tiempo saldréis juntos y pondréis a prueba vuestra destreza con el arco. Pero, Aquiles, ahora puedes irte a jugar con los demás. Hay algo más que quiero decirle al joven Odiseo». El muchacho se volvió y se fue con la misma energía con la que había entrado. Entonces Quirón se volvió a Odiseo y el bardo. «Os estaba hablando de mis pupilos», dijo, «y os hablaré de otro más, pues hay razones por las que deberíais conocer su historia». La historia de los Mirmídones. Mi amada hija Endeide me trajo a su hijo con Éaco desde Egina. Había algo en el rostro del chico que mostraba que le aguardaba una vida extraña y triste, y aunque no era un joven prometedor, aún así, cuando se fue con Jasón a la Cólquide, sentí gran pesar por su marcha. Pero finalmente, después del regreso de los héroes, oí que Peleo había hecho varias cosas terribles en Egina y que lo habían exiliado por sus crímenes. Primero fue a Ceix, en Tesalia, como un vagabundo solitario abandonado por todos sus amigos. Y se cuenta que, en su soledad y pesar, un día le rogó a Zeus que le diera compañeros. Y Zeus escuchó su plegaria, y un gran ejército de hormigas se convirtió en hombres, y le rindieron homenaje a Peleo, y así se hicieron sus súbditos. Y desde entonces es conocido por Rey de los Mirmídones, pues en la antigua lengua Mirmex significa hormiga. Entonces fue a Phtía, donde reinaba Euritión, y Euritión lo purificó de sus crímenes y le dio a su hija Antígona en matrimonio, y junto a ella un tercio de su reino.
Pero un día en que estaban cazando al jabalí de los bosques de Calidón, Peleo, sin querer, mató a su amigo. Entonces huyó de la gente de Ftía y llegó a Iolcos, donde gobernaba Acasto, el hijo del viejo Pelias. Y Acasto lo recibió con amabilidad y lo purificó de haber matado a Euritión, y le dio de todo lo mejor que tenía, y lo tuvo un largo tiempo como huésped. Pero Astidamía, la esposa del rey Acasto, acusó en falso a Peleo de otro crimen y le rogó a su marido que lo matara. Entonces el corazón de Acasto se llenó de tristeza, pues no quería derramar la sangre de su huésped. Pero convenció a Peleo para que fuera con él a cazar a los bosques del Pelión, pues esperaba que entonces, de alguna forma, pudiera librarse de aquel desgraciado. Todo el día estuvieron de caza por las laderas, subieron por los empinados barrancos, se metieron por los espinosos matorrales y arbustos, y finalmente Peleo estaba tan exhausto que se echó sobre un montón de musgo y se quedó dormido. En ese momento, Acasto se llevó las armas a traición y lo dejó allí, solo y desarmado, esperando que alguna fiera salvaje se topara con él y lo matara. Cuando Peleo despertó, se vio rodeado por salteadores. Fue a echar mano a su espada, pero no estaba allí. Ni siquiera tenía su escudo. Llamó a voces a Acasto, pero el rey estaba ya cenando en Iolcos. Yo sí que oí el grito, y conseguí traerme a mi errabundo nieto de vuelta a la caverna, donde había pasado sus días de niñez e inocencia. Pero ya veo que el sol se está poniendo y no seguiré la historia hasta que hayamos comido. Con estas palabras, Quirón se levantó y se fue. Odiseo, deseoso de conocer a los muchachos, también se levantó y salió al aire libre. Aquiles lo estaba esperando justo en la puerta, y los dos jóvenes se pusieron a hablar como si fueran amigos de toda la vida. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle, y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que, si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.